Hola, me llamo Nadia. Cuando mi hermana conoció a Héctor, yo tenía la edad de 16 años y mi hermana tenía 18, Héctor 23. Mi hermana y Héctor se conocieron en la boda de nuestra prima Rosario. Héctor estaba en la boda porque es primo de Carlos, el ahora esposo de mi prima Rosario. Estábamos en la fiesta toda la familia. Mi hermana Regina empezó a bailar con un muchacho conocido, pero yo noté que Héctor no dejaba de mirar a Regina. Desde donde él se encontraba, se notaba un interés por mi hermana. Cuando Regina dejó de bailar y se sentó junto a mí, yo le dije que mirara hacia la mesa donde se encontraba Héctor. Ella volteó hacia allá y cuando lo hizo, Héctor le sonrió. Mi hermana me dijo, «Ah, sí, ya me había dado cuenta de que no dejaba de mirarme, pero no me gusta. Se ve muy ranchero. A mí me gustan de aquí de la ciudad». Después de un rato, mi hermana y yo nos salimos a un pequeño jardín que había en ese salón de fiestas. Nos sentamos en una pequeña banca y empezamos a platicar. Estábamos muy contentas cuando vimos venir a Héctor y se dirigió a donde mi hermana y yo estábamos. Recuerdo muy bien la ropa que ese día traía Héctor. Era una camisa a cuadros, un pantalón de mezclilla, botas vaqueras y un sombrero. Se notaba que era de un rancho, pero antes de llegar junto a nosotras, cortó una flor del jardín y se la dio a mi hermana. Regina la agarró por educación, pero no le gustó que hiciera eso de cortar una flor de un lugar ajeno. Llegó muy platicador. Se presentó, le dijo a mi hermana que estaba muy bonita y que desde que la vio le llamó la atención, que él venía de fuera, que no era de la ciudad. Nos dijo que vivía en un pueblo donde se dedicaba a la ganadería. Dijo que se iba a quedar una semana más en la ciudad y que le gustaría que mi hermana lo acompañara a conocer la ciudad. Pero mi hermana le dijo que no podía, que tenía otras cosas que hacer. Pero Héctor siguió platicando. A mí ni me miraba. En ese tiempo yo estaba muy pasada de peso. Después de un rato, mi hermana le dijo que ya era hora de regresar al salón donde se encontraban mis padres y mis hermanos. Héctor se puso al lado de mi hermana y empezó a caminar junto a ella. Entramos y nosotros nos dirigimos a nuestra mesa. Héctor le dijo a mi hermana que si le podía hacer el honor de bailar con él cuando la música empezara de nuevo. Mi hermana le dijo que sí. Cuando empezó la música de nuevo, Héctor fue hasta nuestra mesa y le dio la mano a mi hermana y la invitó a bailar. Mi hermana se puso de pie y se fue a bailar con él. Así pasó esa noche. Cuando se terminó todo, Héctor le dijo a mi hermana que le gustaría seguir teniendo contacto con ella. Mi hermana le dijo que si algún día se volvían a encontrar, que con mucho gusto platicaría con él. A Regina se le notaba que no tenía ningún interés en Héctor. En cambio, Héctor no quería una simple amistad. Regina fue cortante con él y se despidió de nosotros. Seguimos con nuestra vida. Regina y yo seguimos saliendo a divertirnos con los amigos. Ya hacía un mes de la boda de Rosario y de Carlos. Estaban recién llegados de la luna de miel. Un día, Rosario le habló a mi hermana Regina para invitarla a comer a su casa. Regina le dijo que sí y fue a comer con nuestra prima. Ese día, Regina fue sola. Yo no la pude acompañar. Cuando regresó, venía muy enojada, porque también estaba Héctor en casa de mi prima. Claro estaba que Rosario y Carlos estaban de acuerdo con Héctor, para que Regina fuera a casa de ellos y así poder estar con ella. Pasaron los días y Regina se hizo un novio de su escuela.
Pero Héctor no la dejó en paz, la siguió buscando, aunque no muy seguido, debido a que él vivía en un pueblo lejos de la ciudad. Regina fue muy sincera con Héctor y le dijo que ella ya tenía novio y que no quería tener nada que ver con él. Pero Héctor le dijo que no se daría por vencido y que algún día sería su novia y después su esposa. Así estuvo por varios tiempo, pero Regina no cambiaba de opinión. Pero después de un tiempo, Regina terminó con su novio y empezó a salir con Héctor. A toda la familia se nos hizo raro, pero ella nos dijo que de repente se empezó a fijar en Héctor y que no se lo podía sacar de la cabeza. Mis padres pensaron que de tanta insistencia por parte de Héctor, Regina terminó por enamorarse de él, y así pasaron 6 meses de noviazgo. Cuando Regina les dijo a mis padres que se iba a casar con Héctor, mis padres no querían, porque aún no terminaban sus estudios, pero Regina no escuchó razones y terminó por casarse con Héctor. Y como era de esperarse, se la llevó a vivir al pueblo donde él vivía. Yo me quedé muy triste, pero nadie pudo detenerla. Pasó el tiempo y casi no teníamos contacto con Regina. La veíamos muy de vez en cuando, pero cuando cumplí 18 años me hicieron una comida y enseguida le hablé a mi hermana Regina para invitarlos a mi festejo. Héctor y Regina llegaron con anticipación a nuestra casa. Yo en ese tiempo ya no era la gordita de la familia, ya me había puesto a dieta y tenía la costumbre de ir al gimnasio, así que estaba diferente. Ya tenía mucho tiempo de no ver a Héctor y a Regina, así que cuando me vieron, tanto Héctor como Regina se sorprendieron. A mí me dio mucho gusto volver a ver a mi hermana. Nos pusimos a platicar muy contentas, pero entre plática y plática noté que Regina ya no era la misma. No sabía por qué, pero la veía diferente. Héctor se puso a platicar con mi papá. Todos estábamos muy contentos por la llegada de Regina. Lo que sí noté y me llamó mucho la atención fue que cuando Héctor le hablaba, parecía hipnotizada. Hacía todo lo que él decía, tal como se lo pedía. Pero yo se lo conté a mis padres, pero ellos no hicieron caso. Me dijeron que era la vida de Regina y que si ella quería vivir así, que no nos correspondía meternos. Yo ya no dije nada y esperé el día de mi cumpleaños. Tuve varios invitados, amigos que también lo eran de Regina, pero que ella ni siquiera los saludó. Sophie, una amiga que desde niña la conocemos, me dijo, qué diferente es Regina. Se le ve como que su pensamiento está en otra parte. Y mira, ni siquiera me saludó. Desde ese momento, no perdí detalles sobre el comportamiento de mi hermana. Héctor, al siguiente día de mi cumpleaños, dijo que ya se tenían que regresar al pueblo. Yo pensé, estoy de vacaciones, les voy a decir que me voy a ir por unas semanas con ellos. Le dije a Héctor y a Regina y a mis padres, y me fui con ellos. Quería ver cómo era el comportamiento de Regina en su casa. Llegamos y acomodé mis cosas en una recámara. Después de un rato, Héctor se fue a revisar su ganado y otras cosas. A Regina la miré normal, haciendo sus cosas de ama de casa, y en ese momento pensé, ay, qué película estoy inventando. Creo que son imaginaciones mías. Recordé el día que mis amigas y yo fuimos a una feria y ahí estaba una gitana leyendo las cartas. Todas en forma de juego, entramos a que esa gitana nos leyera las cartas. Y todo lo que a mí me dijo fue verdad, y desde ese día creí en cosas esotéricas. Pero nunca le conté a mis padres, ni siquiera a Regina, por miedo a que me regañaran, y por eso empecé a pensar y atar cabos que Regina estaba con Héctor
por alguna brujería que él le había hecho. Pero por un momento dudé de mis pensamientos y seguí en casa de mi hermana y de mi cuñado. Al paso de los días, empecé a notar en Héctor miradas que no me gustaban nada. En una ocasión, me pidió que le pasara un vaso y al dárselo, él tocó mi mano, pero de una forma diferente, como un coqueteo. Yo me hice como si no me diera cuenta y seguí haciendo mis cosas. En ese momento, estaba ayudando a limpiar. Pasaron los días y Regina salió de la casa para ir a un mandado, que al mismo tiempo que el mismo Héctor le pidió que fuera. Yo quise ir con ella, pero Héctor me dijo que él también iba a salir y que me quedara en la casa para esperar a una persona que iría por unas cosas. Yo dije, bueno, también Héctor se va a ir, así que me voy a quedar sola, porque la verdad, ya no me sentía bien con Héctor. Mi hermana se fue y yo esperé que Héctor también lo hiciera, pero Héctor no se fue, se quedó. Y en cuanto pasó un buen rato, que Regina se había marchado de la casa, Héctor entró a mi habitación y me dijo que yo le gustaba mucho y que se arrepentía de no haberse fijado en mí antes que en Regina. Yo le dije que no volviera a decir algo así, que no me faltara el respeto, pero Héctor me dijo muy seguro que un día yo le iba a suplicar por su amor, igual que lo hizo mi hermana, que él sabía cómo hacerlo, y se salió de la recámara. Yo me quedé con mucho miedo, ya no quería seguir ahí, pero en ese momento me preocupó mi hermana. Héctor con sus palabras me confirmó lo que yo empecé a sospechar. Regina no estaba con él por amor, la tenía por la fuerza con brujería, y me dio a entender que también a mí me haría lo mismo. Así que no iba a dejar sola a mi hermana. En el pueblo había una mujer que vendía comida en el jardín. Desde que llegué me llamó mucho la atención su comida. Se veía muy rica y empecé a frecuentar el lugar. Ella siempre muy amable, doña Trine, así es como se llamaba esa señora. Después de que pasé ese mal rato con Héctor, fui a comer en ese lugar. Doña Trine me dijo, muchacha, yo te quiero decir algo, pero no sé si tú me vayas a creer. Yo le dije, dígame, yo le voy a creer lo que usted me diga. Y empezó a contarme lo que yo ya sabía. Me dijo, aquí en el pueblo se dice que Héctor tiene embrujada a tu hermana, que tu hermana no está por amor. Héctor y su familia son malos, no son personas buenas, ya han matado gente con brujería. Su mamá y sus hermanas se ven por las noches que van para el panteón. Dicen que hacen entierros. Cuídate de ellos, vuelve a tu casa, aléjate de ellos. Yo le pregunté, ¿y usted no sabe de alguien que pueda curar a mi hermana? Doña Trine me dijo, de un señor que estaba muy lejos de ahí. Me regresé a casa de mi hermana, pero no le dije nada. Tenía que pensarlo muy bien para poder llevar a mi hermana a curar. Cuando se fue Héctor de la casa a su trabajo, le dije a mi hermana que si me podía acompañar a comprar algunas cosas. Claro que era mentira para llevarla al curandero. Busqué una blusa para cambiarme, pero no la encontré. Estaba segura que estaba en mi maleta. Se me heló la sangre al pensar quién había tomado mi blusa. También faltaba el cepillo con el que me peinaba. Sabía que Héctor lo tenía y lo que iba a hacer con mis cosas. No dije nada y junto con mi hermana me fui a ver a ese señor. ¿Qué dijo doña Trine? Llegamos y mi hermana me preguntó, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo le dije que no preguntara nada y que solo hiciera lo que yo le dijera. Pasamos a ver a don Matías.
el curandero. En cuanto entramos, nos dijo: ustedes vienen por el mal que les está haciendo ese hombre. Las quiere tener a las dos para él. A ti ya te tiene, le dijo a mi hermana, pero ahora te están trabajando a ti, me dijo a mí. Les voy a hacer varias limpias para que se liberen de todo el mal. Regresamos a la casa. Mi hermana ya se veía diferente y también pensaba diferente. Le dije que siguiera igual con Héctor, para que no sospechara nada. Después de varios días, Regina era la misma y me dijo: no sé por qué no podía pensar por mí misma. Parecía que era un títere en manos de Héctor. Yo no siento amor por él. Yo estaba enamorada de mi novio y de repente algo me hizo aborrecerlo y dejarlo. Empecé a pensar en Héctor, pues mi hermana y yo nos regresamos a la ciudad. Les contamos todo a nuestros padres. Al principio no creían, pero analizaron las cosas de cómo Regina cambió, de no querer a Héctor, y de repente hasta se casó con él. Y de Héctor no volvimos a saber nada, gracias a que don Matías le hizo un alejamiento, y no sé qué tanto más. Pero ya vivimos tranquilas, sin el acoso de Héctor.